Saludamos al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Lo acompañan el señor jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, la señora secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, encontrándose presentes además autoridades nacionales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, señores empresarios, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Como cada 2 de septiembre nos reunimos con el objetivo de reivindicar el rol de la industria nacional y destacar la importancia fundamental que tiene este sector para el desarrollo productivo de la Argentina. Desde hace 137 años, la Unión Industrial Argentina tiene como finalidad representar a todos los sectores que componen la industria y consolidar la voz industrial para construir un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y federal. Damos comienzo de esta manera al presente encuentro, escuchando las palabras del señor presidente de la UIA, Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. Señoras y señores, señor presidente de la Nación, señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, señora secretaria general de la Presidencia de la Nación, señor secretario de Financiamiento del Ministerio de Economía en representación del ministro Caputo. Obviamente, para mí, quiero saludar también a Juan Paso, secretario de Industria, y su equipo, a Pablo Laviña, Marcos Ayerra, Florencia Misraji y Emanuel Adorni. Es un honor recibirlos hoy aquí, en esta sede de la Unión Industrial Argentina, para conmemorar el Día de la Industria. Como ya se dijo, 130 años de la fundación de nuestra institución. Y honrados por vuestra presencia, señor presidente. Quisiera iniciar estas reflexiones con algo que le va a resultar grato al señor presidente, que es citar a la generación de 1837 y a la de 1880. Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca, el primero como constructor de la doctrina que fuera inspiración de la generación de 1837, y luego llevada a la gestión gubernamental por quienes pertenecieron a la generación del 80 y condujeron al modelo de progreso económico y social de la Argentina que hoy evocamos para volver a crear y volver a crecer. Alberdi decía, la verdadera grandeza de una nación no reside en la extensión de su territorio, sino en la extensión de su industria, en la multiplicación de sus manufacturas y en la acumulación de sus capitales. Por su parte, Roca señalaba que no debemos contentarnos con ser un país productor de materias primas. Es imperativo fomentar el desarrollo de la industria para que podamos agregar valor a nuestros productos y competir en el mercado internacional. Recientemente, el World Economic Forum destacó a las políticas industriales como herramientas clave para amortiguar las crisis económicas, la volatilidad de precios y las tensiones geopolíticas. Es preciso plantearnos qué hacer para comprometernos en políticas de Estado que nos lleven a un verdadero desarrollo federal, sustentable, inclusivo. Y cuando hablamos de inclusivo, lo hablamos en las dos dimensiones, en las dimensiones de las pymes, desde el punto de vista de la visión empresarial, y en las divisiones del empleo, desde el punto de vista de la sociedad. Por eso creemos que es preciso plantearnos qué tenemos que hacer para comprometernos a ese modelo, recordando que en el mundo de las naciones desarrolladas son, ante todo, reconocidas como industrializadas. Tenemos claro que hay nuevas realidades que afrontar, y lo hemos dicho en nuestro libro blanco de la Unión Industrial que empezamos a escribir en el 2022, pero que, como todos ustedes mayoritariamente saben, pero se lo quiero aclarar al señor presidente, se hizo desde el interior hacia Buenos Aires,
no desde Buenos Aires al interior, desde las provincias, desde los sectores, desde las regiones, como contribución auténtica de todo el sector industrial. Y lo hicimos aprobar y lo votamos por unanimidad en un Consejo General, que es la máxima autoridad constituyente que tiene esta Unión Industrial Argentina. Ese libro blanco nos lleva a estar convencidos que hay que adecuarse a estas nuevas realidades, lo que implica reconocer las circunstancias complejas y heterodoxas con distintas estrategias comerciales hoy planteándose en el campo internacional, a la par de una vertiginosa transformación tecnológica en los países líderes y el desfasaje en los países en desarrollo, no solo tecnológico, sino también de la formación de capital humano, indispensable para la conjunción de producción y empleo. No cabe duda que la Argentina tiene nuevas oportunidades en energía, minería, economía del conocimiento, solamente por mencionar algunas, para poner en valor la transformación tecnológica, la innovación y en especial la aplicada al proceso productivo para el desarrollo de proveedores locales, así como también para la inversión extranjera directa. Estas oportunidades tienen en la industria un aliado estratégico. Nuestro país debe, para eso, apalancarse en la capacidad de sus empresas, grandes, medianas, pequeñas, las cuales no solo están en condiciones de abastecer al mercado interno, sino que cuentan con potencial exportador, tan necesario para la generación de divisas. Si sumamos todas estas circunstancias, podemos ver que hay un futuro posible y que el mismo coincide con lo deseable. Pero para que realmente sea posible, es evidente que la Argentina tiene que recuperar, como hemos dicho muchas veces, las 3C. La primera es certidumbre, para generar la seguridad jurídica y la previsibilidad que todo inversor, local o internacional, requiere. El segundo elemento es el de la confianza, hay que recrearla. Esto lleva tiempo y además evidencias para que las certidumbres se conviertan en políticas de Estado y para que vayan creando las condiciones para atraer la inversión, generar el crecimiento, estimular la productividad y la competitividad, que tengan como corolario un sustentable progreso económico y social. Francis Fukuyama recuerda que Kenneth Arrow, un premio Nobel de Economía, y espero que lo haya citado bien, es culpa de Fukuyama en todo caso, sostiene que la confianza adquiere como mínimo un valor pragmático muy importante. Es un significativo lubricante del sistema social. Y agrega, la confianza y otros valores de igual jerarquía, la lealtad y la veracidad, son ejemplos de lo que los economistas llamarían externalidades y tienen un valor real, práctico y económico. Pues bien, todas esas circunstancias no pueden darse sino de la mano también de otro elemento que es fundamental, que es la concertación sobre los valores, los principios fundamentales y de algunos hitos centrales que el gobierno ha plasmado en el Acta de Mayo y que nosotros como empresarios industriales aspiramos a complementar con contenidos que estimulen la producción nacional eficiente y competitiva sin asimetrías ni distorsiones. Eso creemos que es el aporte que podemos dar. Como industriales no podemos más que valorar el esfuerzo por establecer las condiciones macroeconómicas, pues la inflación, la inestabilidad, el déficit fiscal y la imprevisibilidad no son un buen dato para nadie. Ahora bien, confiamos en que el ordenamiento de la macro conduzca también a poner énfasis en la micro, ya que una no puede existir sin la otra. La simplificación de la carga administrativa, la reducción de la presión fiscal, la superposición al respecto hoy existente entre nación, provincias y municipios, que dio por resultado cerca de 160 sistemas fiscales que conforman un complejo y gravoso escenario contributivo, y en especial para las pymes, que ocupan gran parte de su actividad cotidiana en el procesamiento y liquidación de esta carga tributaria, cuando deberían poder dedicarse prioritariamente a la producción y a la generación de empleo. Al respecto, si analizamos la carga fiscal efectiva sobre el sector formal de la economía, en base a 7 impuestos en 30 países, que son los sudamericanos, más los de la OCDE, además de 3 países,
relevantes por el intercambio con nosotros, España, Holanda y Suiza, surge que somos el país con mayor carga en 6 de los 7 impuestos. Ellos son ganancias para sociedades, patrimonio, sellos, débitos y créditos, ingresos brutos y tributos municipales, que mayoritariamente nos tienen capacidad de imponer impuestos, pero así lo hacen, y terminan generando impuestos en vez de tasas por servicios. Es decir, que si bien la Argentina nominalmente ocupa el 10º lugar entre todos esos países, lo cierto es que en términos de presión tributaria efectiva, la estructura impositiva actual hace recaer los pasivos de la economía informal sobre la economía formal, lo que nos lleva al primer puesto. No nos gusta ser ganadores de eso y aspiramos a que este trabajo mancomunado tenga sus frutos. Los impuestos actuales frenan la capacidad de desarrollo de las industrias y ello impide que se creen más empresas y más empleo. La Argentina necesita, y el señor presidente lo ha reconocido, una estructura impositiva que potencie el sector transable, fomente la formalización y permita desarrollarse y ser competitiva. En la última década perdimos más de 50.000 empresas, con reducción de empleo privado formal, crecimiento de la informalidad y aumento del empleo público. Por eso, para desarrollar su economía, la Argentina necesita volver a tener altos índices de inversión, superando los 25 puntos del PBI que tuvimos entre 1959 y 1962, aspirando a llegar a los 30 puntos que se invertían entre 1890 y 1910. Un shock de inversiones ha de fortalecer el mercado interno y la creación de empleo, implicando también crecimiento del salario real, pues sin capacidad de generación de riqueza no habrá más empresas, más empleo, más producción y más exportación, que es lo que se requiere para revertir décadas de estancamiento. Ello involucra a todos los sectores. No hay divisiones ni opciones, y lo digo aquí frente a mis colegas del Grupo de los 6. La industria necesita del campo y el campo de la industria. También es imperiosa la necesidad de tener un sistema educativo y de formación profesional que reduzca la brecha entre trabajadores formales y no formados, así como incorporar tecnología y digitalización y todas las formas de innovación para competir en la Argentina y el mundo. Es impostergable también contar con un régimen laboral moderno que, continuando con la temática ya introducida en la Ley de Bases, responda a las nuevas realidades productivas y que permita, con las demás reformas estructurales planteadas e impostergables, niveles de productividad y competitividad equivalente a los de los países de mayor desarrollo. Especial énfasis en el tema laboral debo poner en la cuestión PYME, porque la informalidad, obviamente, es mucho más fuerte en dicho sector y hay que revertirla. La industria es producción y trabajo, pero trabajo formal, y eso es lo que queremos como valor. Y por eso el camino que se ha trazado y que queremos que se siga lo más rápido posible dentro de lo posible. Es por ello que quiero ahora decir que mucho se habla de la apertura del comercio internacional para Argentina, vuelva a ser protagonista del mercado global. Está claro que coincidimos en ello, pues constituye un camino fundamental para mejorar la competitividad de nuestros productos y servicios. Pero para que suceda, debemos estar en condiciones de igualdad ante los demás. La industria pretende un terreno equilibrado. Me habían dicho una cancha pareja, pero dije delante del presidente no voy a decir una cancha equilibrada, sino un terreno equilibrado. Frente a países que no exportan impuestos, frente a países que cuentan con infraestructura que permite ser eficiente y reducir costos, frente a países adecuados con regímenes laborales modernos que no desprotegen al trabajador, sino que protegen al trabajo formal. Esas son las nuevas realidades productivas, con medidas también de protección ágiles frente a la competencia desleal, pues ya lo hemos dicho y lo reiteramos, hay que corregir las distorsiones y asimetrías. La productividad de la industria argentina al interior de las plantas y sus cadenas de valor
se encuentra por encima del promedio de América Latina y es superior incluso a países industriales de la región, como México y Brasil. Sin embargo, el tema está puertas afuera, donde evidentemente hay costos específicos en Argentina que terminan haciéndola no competitiva. De acuerdo al ranking de competitividad publicado por el International Institute for Management Development, Argentina ocupa el lugar 66 y Venezuela el 67. Estamos al fondo de esa tabla de calificación. Solo supera a dicho país y su posición se ha deteriorado durante los últimos años. Para competir internacionalmente es necesario considerar todo el... Obviamente, ejemplos de altos costos por fuera de la fábrica se dan particularmente en la infraestructura. El costo logístico es un 43% superior al del promedio de América Latina. Tenemos evidencia, señor presidente, sobre ello. Hemos hecho estudios al respecto de la misma manera que los fiscales. Mover un contenedor de 40 pies en Argentina llega a ser hasta 3 veces más caro para exportar y 7 veces más caro para importar. El otro día tuvimos oportunidad con usted, pero con una reunión previa con la canciller y los empresarios chilenos, de comparar el costo del puerto de Buenos Aires, por hablar de algunos de los de Argentina, con el de Valparaíso. La verdad, nos quedamos anonadados de esos diferenciales de costo. En cuanto al transporte, todavía predominan los vehículos terrestres, con costos mayores a los ferroviarios. Pero además nos hemos quedado sin competencia entre los dos sistemas. Por otro lado, en materia energética, es el único país de la región donde es más cara la tarifa industrial que la residencial. Otro ejemplo es el acceso al crédito. Si bien hay mejoras en estos últimos tiempos, muy importantes, aún el crédito al sector privado no financiero representa un porcentaje bajo del producto, comparado con países de la región que tienen porcentajes mayores al 60%, o países avanzados que superan el 80%. Señor presidente, queridos colegas, desde la UIA tenemos un compromiso institucional, vincularnos desde las propuestas para poner en valor el orden federal y a cada sector productivo, así como estimular un entorno favorable normativo para las empresas grandes, como también para todo el universo empresarial. Hay una frase que tenemos en el G20 muy acertada, decía, entorno propicio para la creación de empresas y de empleo. Parece simple, pero tiene un tremendo contenido con respecto a las realidades. Es por ello que lo que queremos señalar es nuestro apoyo al régimen para grandes inversiones que la Argentina puede concretar en el futuro inmediato. Y es con ese mismo espíritu con el que planteamos en su momento las cuestiones referidas al desarrollo de los proveedores locales, que tanto el ministro coordinador, el jefe de gabinete, y su equipo, como el Ministerio de Economía y las Secretarías de Industria y Comercio recogieron de nuestros comentarios. Quizá no todas, pero en todo caso una parte sustentable de ellas. Pero al lado de ello, creemos que es imprescindible una ley que incentive el desarrollo de las pymes. En concreto, una ley pyme, no mi pyme, una ley pyme en su abarcación, que no sé si los periodistas prefieren llamarlo mini-RIGI, lo que queremos decirle es una ley pyme. Y para ello hemos elevado, tanto a la Jefatura de Gabinete como al Ministerio de Economía, propuestas de puntos de vista de nuestro sector, que están siendo analizadas y que consideramos merece urgente tratamiento. Y lo que le pedimos concreto es que haya ese urgente tratamiento. Sean mis palabras finales para evocar a otro hombre de la generación de los 80, Carlos Pellegrini, que le tocó como presidente de la Nación enfrentar y superar una tremenda, una muy importante crisis económico-financiera, pero que supo proyectar al país a un crecimiento y expansión de su producción y del comercio durante casi 40 años de desarrollo y prosperidad. En su tarea parlamentaria
sostuvo también ideas que para la UIA son de un valor permanente. Destacó: para que la República prospere es indispensable que desarrollemos nuestra industria nacional, ya que el progreso industrial es la base sobre la cual se levantará la grandeza futura de la Argentina. Señor presidente, autoridades, colegas, no duden que a los industriales nos va a encontrar con esa vocación y compromiso, a pesar de las dificultades actuales, que son grandes, que son severas. La recesión nos ha golpeado mucho, pero estamos dispuestos a mirar al futuro, a conjugar nuestros esfuerzos para diseñar y hacer efectivo un modelo federal productivamente integrado, sustentable e inclusivo de nación. Con ese espíritu conmemoramos hoy el Día de la Industria. Y en ese espíritu, y al culminar mis palabras, quiero entregarle, señor presidente, nuestro libro blanco, nuestra contribución. Quiero, como les comentara previamente, que hicimos solo 2 ediciones especiales, una para su santidad y otra para usted. Así que con esto, y al invitarlo a pronunciar sus palabras, será un gusto entregárselo en mano. En este momento, señor presidente de la UIA hace entrega entonces al señor presidente de la Nación del libro blanco, propuestas para un desarrollo productivo federal sustentable e inclusivo. Deja de sacar los celos por... No, necesito el espacio. Bueno, está bien. Es chiquito el... Buenos días a todos. Para comenzar, quiero saludar a todos los empresarios aquí presentes en su día y agradecerles por haber apostado y seguir apostando por el país. Producir en un país con tantos problemas crónicos como el nuestro es sin duda una tarea digna de reconocimiento. También agradecerle al presidente de la Unión Industrial Argentina, doctor Daniel Funes de Rioja, por invitarme a disertar ante todos ustedes en esta jornada tan importante. Quiero aprovechar esta oportunidad para desmentir 2 grandes mitos que durante décadas fueron utilizados por la política para meter la mano hasta el codo en el sector industrial y enriquecerse a costa de todos los que producen. Mitos que para perjuicio de todos los argentinos fueron tan exitosos que se convirtieron en dogmas en el debate público. El primero es el que tacha de incompatible el desarrollo industrial en simultáneo con el de los sectores primarios de la economía. Tal como ya he dicho en otra oportunidad, durante 100 años la política nos vendió el cuento de que para tener una economía pujante el desarrollo industrial debía darse pisoteando los sectores dinámicos y exportadores, en especial al campo. Pero esto no siempre fue así, y a las pruebas me remito, porque el periodo de mayor expansión industrial de la historia argentina fue precisamente durante el modelo agroexportador, y no, como dicen algunos, con el modelo fracasado de sustitución de importaciones con patrocinio estatal. Fue el desarrollo económico generado por el sector privado el origen de nuestra primera industrialización. Lo mismo ocurrió en la década del 30, cuando el mercado argentino naturalmente desarrolló para abastecer la demanda que no podía abastecer Europa, destrozada y descapitalizada tras el crash del 29. Pero en algún momento, promediando la mitad del siglo pasado, la política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente
se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios, y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos hasta tantas décadas. 100 años de insistir con estas ideas terminaron, en primer lugar, arruinando a nuestro potencial exportador, castigando el campo con trabas e impuestos y directamente impidiendo el desarrollo de otros sectores exportadores en los que deberíamos ser protagonistas globales, como es la industria del cobre. En segundo lugar, perjudicaron a todos los argentinos, porque nos obligaron a pagar más caro por productos de peor calidad, aumentando el costo de vida y reduciendo la capacidad de ahorro y, en consecuencia, la capacidad de inversión de todos. Y por último, a pesar de tanto llenarse la boca hablando de política industrial, terminaron perjudicando directamente a gran parte de la propia industria. Porque detrás de todos esos supuestos buenos deseos que justificaron alquimias y experimentos, que resultaron en 113 años de déficit fiscal de los últimos 123, en restringir la compra y venta libre de divisas, en pisar el tipo de cambio, en pisar tarifas y destrozar los precios relativos de la economía, y en haber sido, junto con la dictadura de Maduro, los únicos países de la región con más de 20 puntos de inflación interanual los últimos 15 años seguidos. ¿Quién puede ganar en un país así? Nadie. Y los resultados están a la vista. La Argentina tiene prácticamente la misma cantidad de empleo formal privado que hace 15 años. En definitiva, a ningún sector le puede ir bien si al conjunto de la sociedad le va mal. Bueno, salvo quizás a la casta política, ¿no? Lo que es peor, tanta miseria le terminó imponiendo un modelo de negocio distinto a muchos sectores. Ya no se trataba de pensar cómo producir más, mejor y más barato, sino de ver cómo acceder a la mayor cantidad de ventajas y prebendas posibles de parte del Estado para poder sobrevivir. Lo que estoy tratando de decir con todo esto es que las supuestas políticas de desarrollo sectoriales a costa de una macro destrozadas están condenadas a fracasar. Y peor aún, están condenadas a producir aún más el problema de fondo. Este punto es central que se entienda, tanto por ustedes que están en la trinchera como por los analistas económicos que viven de opinar o pedir un plan de desarrollo. Todo lo que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar en materia económica es lisa y llanamente una estafa que solo sirve para beneficiar a algunos en detrimento de todos. Recomiendo enfáticamente un comentario que anda dando vuelta de el brillante Claudio Suchovicki sobre el hombre que calculaba. No se lo pierdan, porque les va a aclarar mucho sobre la estafa que han vendido los políticos. Quitarles a unos para darles a otros no es una política económica. Es un robo que encima destruye la economía en el largo plazo. Así que sepan que cuando alguien les habla de potenciar la industria, mientras emite dinero por 13 puntos del PBI en un año, mientras pisa el tipo de cambio hasta 1/3 de su valor de mercado, mientras autoriza importaciones a pesar de que no están los dólares, esa persona no es proindustria, esa persona es un estafador y punto. Yo se los digo. ¿Saben cuál es la mejor política industrial? Tener una buena política fiscal y monetaria, honrar las deudas y recuperar la credibilidad del país para que desde afuera confíen en que si nos venden les vamos a pagar. ¿Saben cuál es la mejor política industrial? Terminar con la inflación, recuperar el cálculo económico y devolverle a los argentinos los dones de la estabilidad. Devolverle el futuro a los argentinos de a pie, la posibilidad de mirar hacia adelante y de planificar, de ahorrar y ser dueños de sus propias decisiones económicas. Esa es la mejor política industrial. Piensen, ¿cómo prefieren que sean sus compradores? ¿Familias con capacidad de ahorro que progresan y que cada vez pueden comprar más y mejor? ¿O familias empobrecidas que tienen que adelantar consumo comprando lo primero que encuentren en 24 cuotas porque estoquearse en bienes es más rendidor que ahorrar en moneda? Solo si el conjunto de la sociedad le va bien, le puede ir bien a la industria de forma sostenible. Además, ustedes saben que para quienes llevan adelante una empresa, estabilidad significa libertad. ¿O acaso la contabilidad permanente de un régimen de inflación alta e inestable no es una cárcel?
Es un desperdicio de energía infernal. Esa energía que hoy gastan en sortear el obstáculo de inestabilidad, mañana lo van a poder invertir en pensar cómo vender un mejor producto a mejor precio. Si el valor de una compañía se mide de acuerdo al valor presente de los flujos futuros de esa empresa, la estabilidad es condición sine qua non para que su empresa valga algo. No hay valor sin estabilidad, no hay ganancia sin estabilidad, no hay crecimiento sin estabilidad. Les dije que quería desarmar 2 mitos. El segundo es el peor de todos y es adyacente al mito anterior, el mito de que la libertad en la economía es perniciosa para el desarrollo industrial. Ningún país quebró por abrirse al comercio internacional. Todo lo que lo hicieron progresaron, de hecho. ¿A quién se le puede ocurrir de semejante disparate? Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Ya que hablamos de mitos, el costo argentino es como un monstruo mitológico de muchas cabezas. La primera de ellas es el costo financiero, o sea, la capacidad que tienen los actores de la economía para acceder a crédito barato. ¿Saben cuál es el principal factor de incidencia en el costo financiero? El riesgo país. Ese riesgo país que se ubicaba en el orden de los 2.400 puntos el día del balotaje y hoy se ubica en el orden de los 1.400 puntos, gracias al trabajo apoteósico que está realizando Toto Caputo, Santiago Bausili, el gigante de Pablo Quirno y todo su equipo. Quienes, por cierto, el viernes pasado lanzaron un canal propio online donde comentan sobre el camino económico del país y sus objetivos, por si a alguien le interesa ir a las fuentes y dejar de depender de la información inventada por periodistas ensobrados. En ese mismo riesgo país que sube cada vez que los degenerados fiscales del Congreso pasan leyes impagables sin decir de dónde quieren sacar la plata. Lo primero que hicimos al asumir y contra la opinión de los econochantas fue arbitrar las tasas de interés local con la tasa de interés internacional ajustada por riesgo, que obviamente ello implicaba, dado el salto devaluatorio, implicaba una tasa de interés real negativa en pesos y que fue lo que permitió a su vez la licuación y el desarmado de los pasivos remunerados. Que dicho sea de paso, respecto a la hazaña fiscal que hemos hecho, ¿no? Porque nosotros heredamos 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre Tesoro y Banco Central. Nos decían que hacer un ajuste de 1 punto del PBI en el Tesoro era imposible. Cuando dijimos que íbamos a alcanzar el déficit cero en el primer año, nos dijeron que era imposible. Y ese conjunto de gigantes que están en el Ministerio de Economía lo lograron en 1 mes. Vaya que sí tienen mérito. Pero como eso no alcanzaba y había 10 puntos más que resolver en el Banco Central, un tema del que nadie hablaba y que parecía también imposible de resolverse, lo resolvimos en 7 meses. Es decir, en 113 años de los últimos 123 siempre tuvimos déficit. Los 10 que tuvimos superávit fue porque estábamos en default. Eso que nadie logró entonces en 123 años, que es un superávit fiscal robusto y de verdad, nosotros lo alcanzamos en el primer mes. Y algo que no tenía ningún tipo de viso de solución, que era el problema de los pasivos remunerados y que todos creían que iba a terminar en una expropiación o en una hiperinflación, lo resolvimos a mercado en 7 meses. Vaya que eso sí es tener gestión. Naturalmente, esto hizo que los bancos tuvieran que volver a trabajar de bancos y prestar capital a personas y empresas, en lugar de colocar su capital en el Banco Central, inflacionando aún más la emisión de moneda para cobrar el interés. Así volvieron los créditos de todo tipo, incluyendo los hipotecarios, generando un boom en el sector inmobiliario sin precedentes. Hace 1 año pensar pedir capital prestado a 30 años parecía una locura. Y hoy, en la nueva Argentina, es una realidad. Es decir, cuando arrancamos el gobierno,
hablábamos de la hiperinflación. Hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años y sobre el retorno del crédito. Parece mentira todo lo que hicimos en tan poco tiempo. La segunda cabeza de este monstruo, que es el costo argentino, es el costo laboral. No hay empresa que pueda competir en el mundo con estos costos laborales que se desprenden de regulaciones vetustas que supuestamente pretenden proteger a los trabajadores, pero lo único que hacen es destruir el trabajo. A ver si se entiende de una vez, hay una sola forma sostenible de que los trabajadores estén cada día mejor. Un Estado que proteja el valor de su dinero y un sector pujante que demande trabajo. No importa cuántas regulaciones quieran inventarse para proteger a los trabajadores. Cualquier regulación que atente contra el valor de la moneda y contra la capacidad del sector privado de generar riqueza, lo único que genera es más pobreza. Hay que entenderlo de una vez. Las leyes laborales en Argentina son al trabajador lo mismo que la fracasada ley de alquileres a los inquilinos. Todavía recuerdo todas las críticas que nos hicieron cuando desregulamos el mercado de alquileres. Pero nadie dice de todos esos, se conochanta de cómo explotó la oferta de propiedades ofrecidas y cómo, en términos relativos, el precio de los alquileres se terminó cayendo estrepitosamente. ¿Será que les cuesta asimilar o entender o aceptar lo poderoso que es el mercado? La tercera cabeza del monstruo es medio engañosa, ya que es difícil de cuantificar, porque es el costo invisible del Estado, la burocracia. O dicho de otra manera, el costo de la máquina de impedir, el costo de oportunidad que representa el dejar de trabajar para ir a perder tiempo a una oficina y pagar un sinsentido de aranceles, tener que pasear por los pasillos de la administración pública pidiendo sello sobre sello para poder producir. Los impuestos son una clara demostración de este fenómeno. En Argentina tenemos cerca de 190 impuestos, de los cuales 10 recaudan más del 90% del total de la recaudación. O sea que hay cerca de 180 impuestos que no llegan a recaudar ni el 10% de la recaudación. Estos impuestos nos generan un daño económico directo. Su efecto es casi marginal. Sin embargo, generan trabas, demoras, trámites y un sinfín de procedimientos que entorpecen la actividad económica en un país donde ganar dinero ya es una tarea imposible. Ni que hablar de los kioscos que esto implica, ¿no? Por eso es tan importante la tarea que está llevando adelante el coloso Federico Sturzenegger, desmantelando todo tipo de regulaciones. Desde el minuto cero estamos desregulando lo que podemos, sabiendo que el camino está lleno de pozos y piedras. Sin ir más lejos, la semana pasada anunciamos la eliminación de trabas burocráticas para la importación de acero, aluminio y materiales de construcción. Y venimos de eliminar burocracia relacionada a la industria del plástico y de los hilados sintéticos. Estamos simplificando los trámites de exportación como el régimen de admisión temporaria y el repostock. Eliminamos todos los controles discrecionales para importar, entre los que se encontraba el sistema CIRA, que era un mecanismo explotado por la gestión anterior para cobrar coimas a importadores. En la nueva Argentina ya nadie tiene que rendirle pleitesía a ningún burócrata para importar algo. Y todo esto lo hacemos en pos de seguir mejorando la competitividad de nuestra economía, porque el que produce debe enfocarse en producir y así capitalizar al máximo su tiempo para luego poder disponer del fruto de su trabajo como se le antoje. La cuarta cabeza es la más grotesca de todas, porque representa el costo directo, los impuestos, o sea, la incidencia del Estado en el precio de los bienes y servicios. Esta mañana bajamos 10 puntos del nefasto impuesto país, un impuesto que fue creado por el kirchnerismo bajo la excusa de que sería temporal y sin embargo se cansaron de prorrogarlo sistemáticamente. Es interesante porque muchas veces en la Argentina se han creado impuestos, se ha dicho que eran transitorios y después nunca se bajaron. Bienvenidos al momento histórico de que una administración dijo que lo creaba de manera transitoria y hoy se está poniendo en la realidad que se hizo esa baja. Es la primera vez en la historia. Y no solo eso, sino que en el mes de diciembre se termina con el nefasto impuesto país.
Hay una frase de Milton Friedman que decía que no había nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público, y en realidad, como ustedes eso lo tienen que financiar, porque... esta es interesante. Ahí voy a citar a un economista que no me resulta simpático, pero no, o sea, que no suscribo a todas las cosas que dice, pero esta frase es interesante. Lo que decía Keynes es que todo gasto público siempre se paga. Es decir, o lo van a pagar con emisión monetaria, generando inflación, generando impuesto inflacionario, o lo van a pagar con deuda, que son impuestos futuros, es decir, estafando a las generaciones venideras, a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás, o lo pagan con impuestos explícitos, pero siempre se paga. Por lo tanto, dada la frase de Friedman, digamos, no hay nada más permanente que un impuesto transitorio, salvo que se trate de un gobierno liberal que dice que va a bajar los impuestos y efectivamente lo baja. Es decir, con nosotros eso se acabó. Así como esta mañana lo bajamos un 10%, en diciembre lo vamos a eliminar por completo, impulsando así una baja en los precios de los productos importados. Cabe destacar que entre los productos importados se encuentra un sinfín de insumos productivos, o sea que esta medida ayuda a bajar costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria. Los genios de la sustitución de importaciones nunca se dieron cuenta de que el 80% de las importaciones son insumos productivos y que encarecerlos a dedo solo es perjudicial para la población argentina. Hay que terminar con la creatividad de los burócratas. Lo único que logran es convertir a Argentina en un infierno tributario y en una multiplicación de kioscos, ¿no? Así como bajamos el impuesto país, ya eliminamos las retenciones de más de 5 categorías de carne. También eliminamos derecho de exportación para la industria automotriz y bajamos el impuesto a las transferencias de automóviles. Redujimos aranceles de importación en productos de primera necesidad para distintos sectores productivos. Y estamos recién empezando. Imaginen de lo que somos capaces si mejoramos nuestra competitividad. La lista de curros, kioscos y burocracias que le complicaban y le siguen complicando la vida a la gente de los argentinos es infinita. Entre ellos se encuentra la quinta cabeza del monstruo que vinimos a combatir, el costo asumido por todos los argentinos para cuidar los negocios de los amigos del poder. Un ejemplo claro es el caso de Starlink, cuya entrada permitimos ni bien asumimos, mejorando la conectividad en toda la patria rural a costo cero. O el caso de la vacuna contra la fiebre aftosa, cuya importación habilitamos hace unas semanas, garantizando una mejor competitividad y reducción de costos en la producción de carne. Pero al igual que la hidra de la mitología griega, cuando cortás una cabeza de este monstruo, aparece otra. La sexta cabeza del monstruo vendría a ser lo que nosotros llamamos el costo de la representación forzada. Es decir, que el Estado te imponga una representación a la cual debes rendirle tributo, como por ejemplo el SADAIC, a quien le cortamos el curro la semana pasada, o a los sindicatos que se mueven en autos de lujo con chofer a costa de que sus representantes no puedan ni pagar el colectivo. A los gerentes de la pobreza, quienes administraban asignaciones sociales de las más vulnerables y los obligaban a marchar por sus propios intereses bajo la amenaza de cortarles el plan. Podría pasar todo el resto de la semana enumerando cosas que quedan por corregir, pero quiero detenerme en el costo más importante de todos, la cabeza principal de este monstruo mitológico que venimos a destruir, el déficit fiscal, o sea, el gran impuesto encubierto. ¿Por qué un impuesto encubierto? Porque si el déficit se paga con emisión monetaria, se termina pagando con impuesto inflacionario, mientras que si el déficit se financia con deuda, se termina pagando con impuestos futuros, es decir, una carga para las generaciones futuras. Si hay algo que dejamos claro y nunca nos vamos a cansar de repetir, es que nosotros vinimos a bajar impuestos, no a subirlos, y que el superávit fiscal para esta gestión es innegociable. Ese es el pacto que hice con el pueblo argentino, y entre nosotros cuando nos eligió en las últimas elecciones, y eso es lo que vinimos a cumplir. Es decir, vamos a bajar impuestos, no vamos a negociar el resultado fiscal. El subtítulo es: vamos a seguir bajando el gasto público. Y eso que parecía imposible, el gasto público en el Tesoro Nacional, en términos reales, en lo que va del año, cayó 30%.
Es decir, para encontrar recortes y ajustes como lo que ha hecho Argentina, solamente pueden ser observados después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, nuestro ajuste sigue siendo el más grande de la historia. Aún nos queda mucho trabajo por delante, sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, representa un peso que le quitamos de encima al sector privado. Me gustaría destacar que nada de esto sería posible sin el titánico trabajo que están haciendo los equipos del Ministerio de Economía y el Ministerio de Regulación, que al igual que Hércules aceptaron la gesta heroica de exterminar este monstruo de muchas cabezas, este leviatán empoderado que ha sido la causa de todas nuestras penurias como argentinos. La única diferencia es que en vez de una espada, les he dado una motosierra. Poco a poco, todos estos esfuerzos, tanto en el plano de corregir la macro como en el plano de las reformas estructurales, se están traduciendo a mejores palpables en la actividad económica. Sin ir más lejos, el último julio fue un mes récord en la venta de autos, la mayor venta registrada de autos desde 1995. En el sector energético ya revertimos 13 años de déficit, con proyecciones muy alentadoras para los años venideros. Los primeros 6 meses de este año marcaron el superávit comercial en un semestre más alto de la historia del país. En julio las exportaciones crecieron casi un 20% respecto al año anterior. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren al RIGI, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en 8 meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy, y con tantos anuncios positivos a cuestas, tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de industricidio. Todo esto no es ni más ni menos que el esqueleto de la reforma económica más ambiciosa de la historia democrática y sus consecuencias más incipientes, pero le aseguro que aún hay mucho más por venir. Recuerden que la reforma estructural más grande de la historia fue la que hizo Menem a inicio de los 90. La que nosotros pasamos con el RIGI más el DNU es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Y eso lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, con el 10% de la Cámara de Senadores. Vengan a decirme si eso no es gestión política. ¡Qué muñeca, francos! Quiero detenerme especialmente en reconocerle y agradecerle a los aquí presentes la generosidad y buena fe que han tenido con nuestro proyecto de país. Han sido pacientes sobrellevando estos 9 meses de gobierno, que yo sé que han sido arduos, y han sido valientes en acompañar junto al resto de las cámaras empresariales cuando celebramos el Pacto de Mayo en Tucumán, porque eligieron apoyar un programa profundamente liberal y los principios a los que suscribieron indican un cambio de rumbo absolutamente profundo. Implica dejar atrás ideas económicas y arquitecturas regulatoras dañinas, pero profundamente arraigadas en el entramado productivo y comercial argentino. Y a esta altura creo que debe haber poca gente con dudas, para bien o para mal, de que nosotros lo que decimos lo hacemos. En definitiva, esta gran gesta que nosotros llamamos la guerra contra el costo argentino necesariamente va a implicar una transformación en el sector industrial. Y muchas veces las grandes transformaciones generan incertidumbres e incluso miedo. Pero no hay que tenerle miedo al cambio, porque 100 años de colectivismo nos enseñaron algo, es que los argentinos tenemos la capacidad de sacar agua de las piedras y emprender aún en las peores condiciones. ¿O les parece casualidad que a pesar de ser el país de la región con menor inversión extranjera de los últimos 15 años, seamos al mismo tiempo el que más unicornios per cápita tiene? Si pueden perseverar en condiciones de adversidad, con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello. Les digo, anímense a innovar y a competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata.
y con el aumento en competitividad que traerán las reformas profundas que estamos emprendiendo, va a haber un boom industrial genuino que todavía no podemos ni siquiera imaginar. ¿Esto quiere decir que todos van a ganar? No, porque eso sería mentir. De hecho, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa, así es que cuando aparecen estos procesos, algunos progresan, otros se adaptan y es cierto que algunos también quedan en el camino, pero el sistema da las posibilidades para reconvertirse, ya sea para ir por la revancha o sumarse en otro lado. Aquí tenemos que ser sinceros, somos pocos y nos conocemos bien. Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios? El cambio para muchos va a implicar, como decía el presidente Menem, aprender a andar en bicicleta sin rueditas. La mayoría seguramente va a hacer equilibrio, precisamente porque la reducción en el costo argentino compensará la eliminación de beneficios que eran perniciosos para el conjunto de la sociedad. La realidad misma va a separar la paja del trigo, o dicho en criollo, a los que no están o los que no necesitan el curro para vender, les va a ir bien. De nuestra parte tienen el compromiso de que vamos a hacer lo máximo posible para que la transición del modelo de la decadencia al modelo de la libertad no deje empresas ni laburantes afuera. No lo vamos a dejar tirados. Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. Como digo siempre, nuestro programa económico tiene etapas que están asignadas por el cumplimiento de objetivos y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito. Para finalizar, sepan que en mí van a encontrar un aliado del sector privado. Son ustedes, junto a su esfuerzo, los que empujan para adelante, generan riqueza y puestos de trabajo. El Estado no genera ni riqueza ni trabajo. Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos. Cuando el Estado genera trabajo, lo hace para sus amigos. Los únicos que generan riqueza y trabajo son los empresarios, apostando su capital para obtener un beneficio. Y cuando consiguen beneficios es porque le están arreglando la vida a la gente. Cuando un empresario gana dinero, es un benefactor social porque le está arreglando los problemas a la gente. Y cuanto más dinero ganen, mejor, porque quiere decir que son verdaderamente benefactores sociales. Nosotros lo que sí podemos hacer y ya estamos haciendo es remover todos los obstáculos que se encuentran en el camino, con la visión de hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Porque la Argentina, los argentinos y sus empresas tienen todo lo necesario para competir de igual a igual con los mejores. Sabemos cómo hacerlo y no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. Por eso, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. When you wait before